Ya hemos dejado atrás las adaptaciones de Harry Potter, así que nos toca irnos al mundo de Lego. Como la historia se dividió en dos partes, evidentemente habrá dos vídeos. Este, que está centrado en los años 1-4, y otro que está centrado en los años 5-7 con el gameplay que estás viendo de fondo. Soy yo. Así que mira qué skills de pro player. Sé que había ganas de los juegos de Lego y este vídeo existe gracias a vuestros comentarios. Yo quería traer vídeos de diferentes sagas, pero muchos pidieron todos los juegos de Harry Potter y ya estamos a punto de conseguirlo. Si te gusta lo que hago, puedes apoyar al canal por menos de €1 al mes para tener emojis exclusivos y una insignia junto a tu nombre. Y venga, vamos con la introducción, que este es uno de los vídeos más esperados de la historia del canal. Unos meses antes del estreno de Las Reliquias de la Muerte parte 1, Harry Potter ya buscaba otra forma de sobrevivir. ¿Cómo? Sorprendentemente con una aventura al más puro estilo Lego. La etapa de los primeros juegos ya había quedado atrás, así que era el momento de revisitarlos de forma original. Lego Harry Potter años 1-4 te metía de lleno en los 4 primeros cursos y te permitía volver a vivir la fantasía de Hogwarts desde cero. Eso sí, lo hizo subiendo el listón. Construías, desarmabas y rearmabas el mundo a tu antojo. Además, como hablamos del año 2010, también había que tener en cuenta que había múltiples versiones con enfoques de todo tipo. Hoy vamos a descubrir cómo fue Lego Harry Potter años 1-4, un juego que la comunidad del mago adora. Así que, como digo siempre, vamos a lo importante. Dentro vídeo. Traveler Tales, TT Games a partir de ahora, porque así puedo hablar menos, venía de encadenar varios éxitos. Ya había adaptado Star Wars, Indiana Jones o Batman, así que tenía lo más importante: un currículum exitoso y una relación estable con Warner gracias a lo que hicieron con Batman. Por ello la clave no solo fue hacer un juego licenciado, sino coordinar marcas y también objetivos. Los títulos de Lego Harry Potter tenían que representar el mundo mágico y también tenían que funcionar con la fórmula de Lego. Jonathan Smith, uno de los productores, explicó que la alianza entre Warner y Lego era una continuidad lógica. Ya habían colaborado con Batman y creyeron que dar el salto a Harry Potter era una opción perfecta. Gracias a la experiencia de TT Games, habían pasado de desarrolladora externa a beneficiarse del músculo y el marketing de Warner. Además, unir a Lego y a Harry Potter en el mismo saco era lo mismo con la tormenta perfecta, ya que los juegos y los juguetes se alinearon a la perfección. Varios equipos trabajaron en paralelo y no estuvieron apretados por el calendario. Cuando la línea principal siempre iba con prisas, Lego Harry Potter llegó como una bocanada de aire fresco. Al tener bastante tiempo, creyeron que lo mejor era dividir la aventura en dos partes. Esto les llevó a empezar por el principio y terminar con el Cáliz de Fuego, ya que consideraron que era el cierre perfecto. La muerte de Cedric Diggory marca el paso del niño adulto de Harry, así que fue una decisión consciente y acertada. Como base para los juegos, TT Games utilizó los libros, aunque también se apoyó en las películas para diseñar a los personajes o los escenarios. De esta forma, cuando el mundo pedía que los juegos de Harry Potter se parecieran a los libros, TT Games escuchó a todos los fanáticos de la licencia. Lego Harry Potter años 1-4 se mantuvo fiel a la filosofía de Lego. Destruías objetos, conseguías piezas y reconstruías elementos mientras resolvías puzzles ambientales. La gracia aquí es que lo hizo con un vocabulario basado en la magia. Los hechizos no solo servían en combate, sino también para interactuar con el escenario, con prácticamente todo lo que vieras en el escenario. Sobre el papel, el juego empuja a que la magia sea un sistema de utilidades. Al utilizar un modelo de cambio rápido basado en la rueda clásica de opciones, tenías un arsenal de posibilidades a tu alcance. De hecho, la rejugabilidad era una de las bases de la experiencia, ya que no tenías acceso a todo el potencial desde el principio. A medida que avanzabas de curso, Harry y los otros personajes aprendían hechizos con los que podías revisitar Hogwarts para descubrir secretos. Y las pociones también eran una parte súper importante de la ecuación. Como las necesitas para avanzar de nivel, servían para ganar fuerza, ser invisible o incluso transformarte en otro personaje. Esto dio pie a secciones de infiltración, pero eran muy ligeras y más anecdóticas que relevantes. En cuanto al diseño de niveles, Lego Harry Potter años 1-4 mantuvo toda la esencia de Lego. Esto nos llevó a niveles con acción dentro del propio puzzle, siendo un ejemplo perfecto el momento en el que un dragón escupe fuego mientras tú averiguas qué hacer. Era el clásico enfoque de TT Games: puzzle, plataformeo y espectáculo.
Además, aquí el cooperativo no fue un extra decorativo, sino una forma de construir el avance. Aunque no juegues con otra persona, siempre hay un segundo personaje en pantalla para que la acción se desarrolle de forma conjunta. Así, cada nivel tenía un toque diferencial para que pudieras disfrutar de la experiencia junto a un amigo. Además, también estuvieron presentes los stats o fichas, la clásica moneda de los juegos de Lego. Si rompes más cosas, tendrás más fichas y podrás comprar más personajes o hechizos. Todo esto y la rejugabilidad que comenté antes hicieron que fuera uno de los títulos más especiales de Lego y también de la familia Harry Potter. Justo por eso ahora vamos a ver cómo le fue al Lego Harry Potter Años 1-4, la primera parte de esta aventura basada en piezas. Si Harry Potter y el Cáliz de Fuego fue difícil de resumir y Quidditch World Cup 3/4 de lo mismo, este va a ser todavía más difícil. No hay diálogos, solo hay referencias, así que es como resumirte una peli muda, pero 4 veces. Pero bueno, la acción empieza en Private Drive con un gato negro y un viejo en túnica. Aparece McGonagall, aparece la cabra reventando jardines y se saca a Harry del bolsillo. Lo dejamos en la puerta, pasan 11 años y vemos su nueva vida como trabajadora a jornada completa. 24 horas de servicio. Justo aquí empieza la magia. Hay cartas, cartas y más cartas. Así que hace lo lógico, irse a vivir a un faro. Pero no importa, la cabra les encuentra y se lleva a Harry. Creo que tengo una idea. ¿A dónde mierda me estás llevando, peluca? Ah, no, es verdad. Esto todavía no. Aún quedan un par de años. Llegan al caldero chorreante, la cabra monta una pared y ya estamos en el callejón Diagon. Provocamos una explosión, entramos al banco y convencemos a un elfo de ir a buscar el dinero. Aunque a ver, convencer tampoco. Es nuestro dinero, pero habrá que darle intriga al juego. Vamos en montaña rusa, abrimos la cámara, pillamos el dinero, vemos una fiesta ilegal de cruising, Hagrid coge una piedra y nos vamos a por la varita. Elegimos el palo que más nos gusta, nos dan a Hedwig y farmeamos un poquito de aura antes de ir a Hogwarts. En la estación conocemos a los Weasley y juntos atravesamos una pared. Lo típico. Hermione nos arregla las gafas, el tren llega a Hogwarts y la cabra nos lleva en patera hasta el castillo. Nos cuentan que hay 4 casas y empieza la ronda de selección. Ron a Gryffindor, Draco a Slytherin y Harry a Gryffindor. ¿A dónde va a ir si no? Pasa la noche y vamos hasta la clase de encantamientos. Toca aprender la clave del juego, Wingardium Leviosa. En esencia, en este juego los hechizos siempre se aprenden de la misma forma. Llegas a una clase, cumples un par de desafíos y ya lo puedes utilizar fuera. Seguimos a Nick casi decapitado, resolvemos un par de puzzles y llegamos al gran comedor. Esto va rapidísimo. Ya es Halloween, Draco ataca a Hermione y Quirrell nos dice que hay un troll en las mazmorras al estilo Lego. Harry y Ron no caen en la locura, así que van a por Hermione. Resolvemos puzzles, montamos cosas y vamos avanzando hasta cambiar de sexo y entrar al baño. A tope con Ron chica, mira qué bien le queda el pelo. Hermione está con el troll, pero no hay problema. Si has visto mis otros vídeos conocerás mis skills de pro player, así que esto es coser y cantar. Nos bajamos al troll, llegan los profes y todo salió bien. ¿O no? Porque Quirrell se lamenta. Sospechoso. Nuevo día y nueva clase. Ahora a aprender lumos, también con el profesor Flitwick. Lo de siempre, baile de Ron, superamos los desafíos, aprendemos lumos y nos vamos a clase de pociones. Y Snape está tal que así que habrá que sacarle las palabras. Buscamos los ingredientes, creamos la poción de Joan Pradels y ahora que estamos como Andoni podemos tirar de la palanca y salir. Mira eso, todo natural, igual que Andoni. Salimos de la clase, vamos por el pasillo y llegamos a clase de herbología. ¿Hay que cambiar macetas de sitio? Sí, pero un poco más complicado. Hay que reventar plantas mientras te ríes de la profesora con unas gafas 3D. Eso sí es lo que hay que hacer. Como pillaron a Ron, toca salvarle para aprender Lumus Solem. Es el mismo hechizo que antes, pero te sirve para reventar plantas.
Y bueno, he de admitir que no sabía qué hacer, así que recordé el truco de todos los juegos de Lego. Cuando digo todos, es todos. Revienta todo lo que está cerca y en algún momento encontrarás la solución. Reventé la planta con un coche, rescaté a Ron y nos fuimos a clase de vuelo. Nos bajamos unas gárgolas, pillamos la recordadora y Harry empieza a farmear aura. Resultado, fichado para el equipo de Quidditch de Gryffindor. Resolvemos un puzzle, cruzamos el puente y vamos al campo de Quidditch. Aunque Harry se quiere lucir, lo importante no es él. En este nivel son Ron y Hermione. Alguien encantó la escoba de Harry, así que hay que hacer justicia. Resolvemos puzzles, lanzamos hechizos, nos convertimos en rata y conseguimos llegar hasta Snape. Porque Snape es el malo, ¿no? Harry vuelve a la escoba, pilla la snitch y ala. Victoria para Gryffindor. Ya es Navidad. La cabra llega con 2 árboles, McGonagall los decora y hay regalos bajo el árbol. Mira eso. Todos con gorrito navideño. Este juego es increíble. Regalo de Ron, un suéter. Regalo de Harry, una capa de invisibilidad. Esta se la lleva Harry. Como hay que estrenar el regalo, seguimos a Dumbledore, resolvemos un nuevo puzzle, esquivamos a Filch y llegamos al espejo de Wesset. Ron se ve a sí mismo con Hermione, un poquito pícaro, y Harry se ve a él con sus padres. Un poquito triste. Aparece Dumbledore, nos echa y descubrimos que tiene la piedra filosofal. Me atrapaste. Esto sí es cine. Como Dumbledore nos castigó, nos toca irnos con la cabra y su unicornio enfermo. No sé, cosas de Hagrid. Aparece Draco, vamos todos al bosque prohibido, llega Voldemort y toca rescatar a Harry. Como aquí manejas a Fang, ya solo por eso es un nivelón. Reventamos cosas, resolvemos puzzles y otras cosas típicas de un juego de Lego hasta llegar a Harry. Vemos a Quirrell con un montón de cosas y sí, se acaba el primer año. Lo primero es Fluffy, el perro de 3 cabezas. Quirrell nos la lía, así que Ron toca un temazo. Como nos sirve, reconstruimos el arpa y avanzamos. Bastante fácil para un pro player como yo. Bajamos y llegamos al lazo del diablo, pero facilísimo también. Quemar plantas y seguir. Pillamos la llave, ganamos al ajedrez, la verdad que no sé ni cómo, y todo listo para ir a por Quirrell. Vemos el espejo, descubrimos que tenemos la piedra... Espera, la piedra filosofal. Cine. Y empieza el combate contra Ah, no. ¿Qué es Voldemort? Empieza el combate contra Voldemort. El escenario está bastante bien y el fuego está súper logrado. Ojo con Lego, ¿eh? Para ganar hay que tocar a Voldemort 3 veces y sé que suena mal, pero es un juego de niños. No pienses así. Le derrotamos, Harry se desmaya y los padres se ríen de Voldemort. Harry despierta en la enfermería, Dumbledore descubre que está senil, comemos grajeas y final del primer año. Con créditos. Mira qué bonitos son. Empezamos el segundo año de la forma más caliente posible. Vernon ha prohibido los dildos en casa. Harry empieza a mirar con buenos ojos las tartas, pero problema, hay un elfo en su habitación. Cuestión, descubre que Dobby tiene todas sus cartas y encima lo deja sin su tarta especial. Como atacó a la vieja, castigan a Harry, pero sus tíos no contaban con el poder del guión. Aparece Ron, rescata a Harry y nos vamos a la madriguera. Y por algún motivo Molly nos echa la bronca borracha. Nos deshacemos de gnomos Mbappé, lavamos platos y activamos la chimenea. Molly trae una urna, nos quemamos vivos y aparecemos en un sitio extraño junto a la cabra. El típico lunes antes de ir a Hogwarts. Resolvemos puzzles, escapamos y vamos a la librería porque está el mejor Lego del mundo, Gilderoy Lockhart. Lucius nos la lía con el libro, nos reventamos contra una pared y vamos a jugar en coche. Lo típico. El sauce nos revienta y el coche se va, pero Harry tiene su dildo, así que está todo en orden. Lo primero que hacemos este curso es ir a clase de herbología. La profesora Sparrow nos enseña que las mandrágoras hacen daño y que la clave está en el armario. No sé, imagino que habrá algún mensaje oculto, pero bueno. Pillamos los cascos, pillamos una mandrágora y ala, ya sabemos qué hacer. Salimos de clase, más mandrágoras, vamos por el castillo y llegamos a clase de Gilderoy Lockhart. Míralo, es que es un tipazo.
Nos enseña a reventar duendes, le dejan calvo y ya sabes, superar el desafío hasta aprender el hechizo. Vemos arañas con tabaco, frutas, maquillaje, lo típico. Descubrimos que la señora Norris está tiesa como una piedra y encima hay una pintada. Aparece Draco, aparecen los profesores y Dumbledore nos manda a todos a la cama. Al día siguiente cruzamos el puente, hacemos movidas en el jardín y nos vamos al campo de Quidditch. Toca partidito contra Slytherin, pero no vamos a jugar, vamos a evitar que nos jueguen. Supongo que está bien dicho, ¿no? Como hay una Bludger encantada, Ron, Hermione y la cabra hacen lo suyo, destruir el campo mientras se bajan a Dobby. Harry pilla la Snitch, la Bludger le revienta y Lockhart hace de las suyas. Le va a arreglar el brazo, pero lo deja como un Playmobil. A ver, técnicamente no lo deja tan tieso como un Playmobil, pero supongo que en el mundo de Lego es lo peor que te podría pasar. Supongo, ¿no? Reconstruimos un esqueleto que baila y mira eso, es hipnótico. A lo que iba, hay que pillar ingredientes para la poción, así que utilizamos a Madame Pomfrey. ¿Por qué? Porque a estas alturas del juego está chetada, por lo que hay que aprovechar. Harry ya está curado y Ron se acuerda del club de duelos, así que se viene fantasía. Lockhart, como buen mago, sorprende a las niñas y nos manda tarea. Lo de siempre, completo el desafío y nuevo hechizo. Bastante fácil. Ahora toca ponerlo en práctica. Duelito contra Malfoy, nos lo bajamos y hablamos parse. Hermione cree que Draco está detrás de todo, así que hay que buscar la manera de colarse en la sala común de Slytherin. Creamos la poción multijugos, drogamos a Crabbe y Goyle para robarles el pelo y juzga todo el resultado. Ojo, Hermione modo Terian. Seguro que hay alguno bastante encantado. Nos colamos en la sala común de Slytherin, buscamos a Draco y nada. Descartado. No es él. Problema. El basilisco deja muñeco a Hermione. La verdad que nunca mejor dicho. Pero solución. Tiene un grifo. Así que ya sabemos qué hacer. Llegamos al baño, nos bajamos a Myrtle, pillamos el diario y nivel color sepia mientras manejamos a Tom Riddle. Este tipo de cosas son las que hacen que este juego sea una maravilla. Tom nos dice que la cabra, que con 15 años ya tenía barba, está detrás de todo. Evidentemente no es verdad. Solo hay que ver a Ginny embrujada, pero aún no lo sabemos. Atravesamos el castillo, cruzamos el puente y llegamos a casa de la cabra. Aparece Lucius, echa a Dumbledore, detienen a Hagrid y Harry y Ron se van al bosque con Fang. Aquí lo de siempre, resuelves puzzles, derrotas enemigos y vas avanzando hasta llegar al final. ¿Y qué hay al final? Una araña gigante, así que toca batalla contra jefe y también un nivel en coche que no entendí, pero que terminé porque soy un pro player. Huimos del bosque, vamos a ver a Hermione y ya tenemos la clave de todo, el basilisco y la cámara secreta. Se hizo esperar, pero cine. Lockhart quiere huir porque descubrimos que está haciendo la maleta y le decimos que miau, que hay que ir a la cámara secreta. Llegamos al baño, resolvemos puzzles, abrimos la cámara y avanzamos hasta que Lockhart se hechiza a sí mismo. Fuego, amigo. Harry entra a la cámara, Ginny se enamora y Tom es Voldemort. Nadie lo habría adivinado. Nada, eso gigante que está ahí es el basilisco, pero yo soy un pro player y evidentemente me lo bajo fácil. No preocuparse. Ginny se vuelve loca, destruimos el diario, huimos en Fénix, Harry libera a Dobby con una foto de un calcetín y ala. Harry Potter y la cámara secreta ha terminado. Mira qué bonito, mira como todos aplauden a la cabra. Segundo año listo. Volvemos a Private Drive y Harry sigue con su trabajo a tiempo completo. Pero ya está harto. Mata a su tía, amenaza a Vernon con un dildo y se va de casa. No sé, la típica rabita adolescente que en este caso sale bien porque acaba dentro de una guagua que lleva el caldero chorreante. Sí, dije guagua, ni autobús, ni bus, ni nada que se le parezca. Guagua. Descubrimos que los Weasley ya están allí, que Sirius ha escapado de Azkaban y que hay un peligro enorme. Un libro. Sí,
el enemigo de cualquier persona que juega videojuegos. Nos lo bajamos, vamos a la estación, completamos puzzles y ahora sí, todo listo para volver a Hogwarts. ¿O no? Porque el tren se para, Harry desaparece y toca rescatarlo. Avanzamos entre vagones, resolvemos acertijos y acabamos rescatando a Harry. Llegamos a Hogwarts y... mira esto. Crookshanks sospecha de Scabbers, así que ya están dando pistas si sabes leer entre líneas. Llegamos a clase, vemos a Snape travestido y superamos desafíos para aprender Ridículus. Ahora salimos de clase, volamos entre aros para homenajear a las versiones de PlayStation 1 y nos vamos a clase de adivinación. Construimos tazas gigantes, descubrimos que Harry está en peligro y ¿qué hacemos? Ir a clase con la cabra, no hay tiempo que perder. Nos enseña que Buckbeak te hace caso si tienes comida, así que venga, te doy 3 segundos para que adivines lo que hay que hacer. 3, 2, 1. Efectivamente, buscar comida. Montamos en Buckbeak, ataca a Draco, recorremos el castillo y vemos una muestra de crueldad. Como Harry no tiene padres, no puede ir de excursión. Aunque no importa, los gemelos están por ahí y tienen el mapa del merodeador, así que buscan otro camino. Movemos baldosas, construimos puentes, resolvemos puzzles y llegamos a Hogsmeade. Allí caminamos entre nieve y vamos a lo importante. Batalla contra Malfoy y sus secuaces y mejor todavía, batalla contra Malfoy dentro de un tanque de hielo. Espectacular. Resolvemos varios puzzles, entramos a las 3 escobas y Harry descubre la verdad. Sirius no solo le busca, sino que es su padrino. Se pone tensa la cosa. Harry está viendo el mapa y descubre algo raro. Peter Pettigrew, ese que también estaba en la foto, está por Hogwarts. Vamos a obviar que los gemelos que siempre tuvieron el mapa nunca lo vieron y Harry en una noche sí. Así que resolvemos acertijos, vamos avanzando y nada. Snape nos pilla y nos vamos a dormir. Al día siguiente tenemos clase, pero no una normal, sino una clase particular con Lupin. Harry aprende Expecto Patronum, sale de clase, cruza el puente y llega hasta casa de la cabra. Nos cuenta que van a sacrificar a Buckbeak, así que ya sabemos lo que significa. El año está llegando a su fin. Se lo cargan, Scabbers huye y un perro gigante atrapa a Ron. Nos bajamos al sauce boxeador, resolvemos más puzzles y llegamos hasta donde está el pelirrojo. Aparece Sirius, aparece Lupin, aparece Snape y el enemigo pasa a ser... la rata. Curioso. Reventamos sillones y paredes, invocamos un queso gigante y destapamos el pastel. La rata es Peter Pettigrew y Sirius era una víctima todo este tiempo. Lupin se transforma en Therian, Peter huye, Sirius también se vuelve un Therian y venga, otra vez a empezar. Avanzamos por el bosque, llegamos a la pelea de Therians y huimos. Pero los dementores nos tienen atrapados. Harry saca el dildo, lo ilumina y le salva el poder del guión. ¿O no? Ya veremos por qué. Ya en la enfermería, Dumbledore nos dice que volvamos en el tiempo, así que toca solucionar todo. Primero, liberar a Buckbeak. Facilísimo y todavía más si eres un pro player como yo. Segundo, atraer a Lupin. Lo mismo, súper fácil si tienes mis skills. Y tercero, salvarnos a nosotros mismos. Y no es un mensaje motivacional, es exactamente eso. Reventamos unos dementores, tiramos un Patronum y listo. Fuego amigo, pero del bueno. Lo malo es que pillaron a Sirius, así que problemas. Nos subimos sobre Buckbeak, llegamos a la torre más alta y nos atacan unos dementores. Reventamos piedras, resolvemos puzzles y vamos avanzando hasta llegar al combate final contra dementores. ¿Crees que es difícil? Seguramente lo sea, pero yo soy un pro player, así que estaba tirado. Liberamos a Siri... Espera. Acabo de pillarlo. Liberamos al prisionero de Azkaban. Cine y del bueno. Lo que decía, liberamos a Sirius, pilla a Buckbeak y los dos huyen. Doble salvada. Lupin nos dice que se va, Harry descubre su nueva escoba y vuela hasta la estratosfera para terminar el juego. Y no es ninguna exageración. Así acaba el tercer año. Espectacular. Cuando empieza el cuarto no hay private drive, pero sí un repartidor de leche. Es verdad que suena un poco mal. Como entra donde no le llaman, se lo cargan. Es algo que pasaría en muchos países, pero yo no voy a decir cuáles. Harry despierta, Ron y Hermione le meten prisa y todos, incluido Edward Cullen, cogen un zapato y se ponen a bailar. Llegamos a los mundiales de Quidditch, pero ni partido ni nada. Secuestros y a salvar gente. Primero George,
luego Ron, después Arthur, ahora Fred y por último Harry. Bueno, espera, todavía no. Ahora sí. Y por último, Harry. Nada, que se ve que no. Hay que bajarse mortífagos y serpientes. Así que espera un momento. Ahora sí. Y por último, Harry. Como estamos en el cuarto año, si conoces la historia ya sabes lo que toca. Llegan los chicos de Darmstadt, o como se diga, y las chicas de Boxbaton, o como se diga. Aparece Ojo Loco Moody y Dumbledore presenta el torneo de los Tres Magos. Y mira eso, la novia de la cabra. Ahora sí que estamos todos. Dumbledore protege la copa con un hechizo antiedad, así que vamos a aprender a sortearlo. Llegamos a clase de pociones con los gemelos, resolvemos un par de puzzles y ala. Poción lista. Ya en el gran comedor vemos que la poción no funciona, pero no importa. Víctor va al torneo, Flair también, Edward Cullen y Harry Potter. Qué inesperado. Así que empiezan las habladurías. Bye. Aunque si lo piensas, Harry salió del cáliz de fuego. Nada, me atrapaste. Esto sí que es cine. Cruzamos la puerta, llegamos al jardín y vamos hasta casa de la cabra. Tiene una cita y toca ir al bosque, así que ahora sí, llegó el momento. ¿A dónde mierda me estás llevando, peluca? A terminar con esto. ¡Me van a cortar la verga! Te van a mamar la verga. Pero antes lo típico, esquivar dragones. Así que primero uno rojo, luego uno verde con algo de música, después uno azul y por último uno tan grande que solo le vemos el ojo. ¿Adivina cuál es el que tiene que enfrentar Harry? Ah, pues no era tan grande. La cabra manda a Harry a casa, va con su cita y esto tengo que censurarlo porque lo siento, igual hay menores mirando. Salimos de la sala común, recorremos el castillo y llegamos a clase de defensa contra las artes oscuras. Superamos un par de desafíos, aprendemos reducto, salimos del castillo y nos vamos hasta una carpa. El torneo va a empezar y se lía. Hermione también cae, así que tienen que huir los dos. Ya sabemos que esto no fue así, pero es un juego de Lego y el cooperativo es lo más importante. Esquivamos fuego, resolvemos puzzles y vamos avanzando hasta llegar al dragón. Es verdad que el huevo está ahí, pero no va a ser tan fácil. Huimos en escoba y empieza el clásico nivel de persecución, que no sé a ti, pero a mí me encanta. Después de un rato huyendo, cogemos la escoba, volvemos al estadio y ahora sí, pillamos el huevo. Harry lo abre, todos tienen migraña, así que hay que averiguar qué hacer. Salimos del castillo, atacamos a Draco y hablamos con Cedric. Nos da un patito y nos dice que vayamos al baño. Rarete. Volvemos al castillo, resolvemos puzzles y llegamos al baño de Myrtle la Llorona. Se ríe de nosotros, nos dice que hay que nadar y momento Lego. Mira qué maravilla. La voy a dejar, pero no mucho porque copyright y esas cosas. Aquí lo típico, resuelves unos puzzles, combates contra un jefe y ahora sí, chapuzón para saber qué dice el huevo. Va a haber sirenas y será bajo el mar, así que Harry tendrá que convertirse en campeón de apnea. Cruzamos el castillo, bajamos las escaleras y llegamos hasta la prueba. Neville nos pasa un fosquito caducado, caemos al agua y llegamos al clásico de las plataformas, nivel submarino. Vamos avanzando, nos bajamos enemigos, resolvemos puzzles y llegamos al final rescatando a Ron, Cho y la hermana de Flair. La gente celebra, Víctor presume, Harry y Ron se llevan un besito y nada. Todo listo para la última prueba, el laberinto. Llegamos a las escaleras, subimos al despacho de Dumbledore y el viejo nos cuenta en qué va a consistir la última prueba. Víctor se ha vuelto loco, pero Harry y Edward Cullen tienen el poder de la amistad. Vamos superando acertijos, derrotando enemigos, resolviendo puzzles y llegamos hasta la copa. Problema, la copa era un traslador y ahora están en el cementerio con Peter Pettigrew y Voldemort. Pero la versión de Lego de Voldemort. A ver, yo quería pasarme la batalla con Edward Cullen, pero no se puede. Lo único que haces es perder el tiempo. Cambio a Harry, utilizo mi habilidad de pro player para pulsar un botón súper rápido y ala, Voldemort derrotado. Seguramente te preguntes cómo recreó Lego la muerte de Cedric, así que aquí la tienes.
muy fiel a su estilo. Dumbledore descubre que Ojo Moody es el hijo de Barty Crouch, rescatamos al original y ya casi termina el cuarto año. La cabra recoge helado de chocolate mientras su novia se va, Hermione se morrea con Víctor, a Ron le cruzan la cara y todos se reúnen para despedir a los invitados. Y con todo esto, ahora sí, termina el cuarto año de Harry Potter. Vaya juegazos que son los de Lego. Cuando el juego vio la luz, la versión principal llegó a todos los sistemas clásicos de la época: PlayStation 3, Xbox 360, Wii y PC. Evidentemente 2010 es sinónimo de portátil, así que también aterrizó en Nintendo DS, 3DS, PSP y móviles. No fue la misma cosa, pero en pequeño, sino que TT Games quiso adaptar el control y la interfaz a cada una de las experiencias. En Nintendo DS, por ejemplo, guías al personaje con el stylus y utilizas la doble pantalla para lanzar hechizos. Además, algunos personajes te daban tareas especiales para recibir objetos exclusivos. Fue una aventura más ligada al terreno portátil que al sandbox grandes de consola. Además, esta misma filosofía fue la que se siguió en móviles y tablet. Con el paso del tiempo, el juego fue calando entre jugadores y el paso de las generaciones hizo que llegara otros sistemas. En 2016, Lego Harry Potter Collection aterrizó en PlayStation 4 con una versión remasterizada de las dos partes, años 1.4 y años 5.7. Tuvo mejoras visuales, incluyó los DLC y añadió 10 personajes y 5 hechizos extra. En 2018, esa misma versión acabó llegando a Xbox One y a Nintendo Switch, pero no fue la última vez que debutó en una consola. En 2024, Warner Bros. Anunció una remasterización de la colección para PlayStation 5, Xbox Series XS y Steam. Mejoró el rendimiento y los gráficos y ofreció un upgrade con descuento para propietarios que ya habían comprado el título original. Vamos, una versión mejorada de la versión mejorada que anticipa lo que pasará cuando llegue PlayStation 6. El juego salió en un momento muy Harry Potter, ya que se empezó a plantear cuando la Orden del Fénix estaba llegando a los cines. Por eso mismo vio la luz en 2010, justo después del estreno del Misterio del Príncipe y antes de la llegada de la primera parte de las Reliquias de la Muerte. No fue un juego de Lego más, fue un producto que convivió con el pico mediático de la saga. Otra curiosidad es que Arthur Parsons, director de ambos juegos, era muy fan de Harry Potter. Él mismo contó que cuando consiguió la IP notó como su niño interior saltaba de alegría. Gracias a eso mismo, el juego cuenta con un montón de momentos reconocibles más allá de los clásicos chistes de Lego. Es verdad que hubo un problema: adaptar algunas escenas icónicas al formato cooperativo de este tipo de juegos. Justo ahí, Parsons y su equipo se hicieron varias preguntas: ¿quién más podría estar? ¿Quién estaba cerca? ¿O quién puede acompañar sin romperlo todo? Gracias a eso, el juego se permite hacer pequeñas trampas para conservar la experiencia social. De hecho, este tipo de preguntas y esa filosofía les llevó a contar con un apoyo tremendo tanto de J.K. Rowling como del equipo de Warner. TT Games demostró que tenían amor por el material original, así que pudieron construir una relación basada en la devoción por Harry Potter. Por último, un detalle curioso está relacionado con las mascotas que aparecen en el juego. Personajes como Fang, Crookshanks o Scaber servían para dar un pequeño giro a cada escenario. Esto reforzó la fórmula Lego: cualquiera puede ser un héroe y también es necesario para que el juego avance. Cuando Lego Harry Potter Años 1.4 vio la luz, lo hizo con un sorprendente 79 sobre 100 en Metacritic. La prensa destacó que era encantador, divertido y variado, 3 aspectos fundamentales en los juegos de Lego. Es verdad que no fue un juego que arrasó en notas, pero sí se convirtió en uno de los títulos mejor valorados del mago. De hecho, obtuvo críticas mucho mejores que las de las adaptaciones cinematográficas. En poco más de un mes, el título vendió casi 3 millones de copias y se convirtió en una alegría tanto para Warner como para TT Games. Además, también recibió nominaciones en los BAFTA o los premios DICE en premios como Juego Familiar del Año o Juego Portátil del Año. Hoy, Lego Harry Potter Años 1.4 se recuerda como la consolidación de la relación entre Warner y Lego. La nueva aventura de Lego Batman es una de las más esperadas del año, y no habría sido posible sin el éxito de este juego. Warner consideró que era una relación fructífera y Lego se convirtió en una base importante de sus apuestas jugables.
Además, los usuarios empezaron a ver a LEGO como sinónimo de calidad en lo que a adaptaciones de licencia se refiere. LEGO Harry Potter años 1-4 se convirtió en un punto de inflexión, uno en el que pasó de curiosidad a pilar. Justo un año después, LEGO Harry Potter años 5-7 llegó al mercado y confirmó todas las buenas sensaciones de su precuela. Me encantaría hablarte de él, pero como ya llevo más de media hora hablando, mejor lo dejamos para otro día, ¿no?